Aquí estamos, mis amados hermanos, presentes en el nombre de Jesús para comenzar la enseñanza de esta tarde. Les saludo y les bendigo a todos y cada uno. ¿Cómo están? La gracia del Señor es y sea con ustedes en todo tiempo. Amados hermanos, vamos a comenzar en esta tarde este tiempo de enseñanza maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. Quiero decirles algo. ¿Cómo sabes que tú estás siendo enseñado? ¿Cómo sabemos que estamos recibiendo las enseñanzas que están ministrándose? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que yo estoy recibiendo la enseñanza? Bueno, hay una manera de comprobarlo. Y cuando yo estoy recibiendo una enseñanza, hay un cambio de actitud. Si mis actitudes no cambian, entonces no estoy recibiendo las enseñanzas. Si mis actitudes están cambiando o mejorando, es porque la palabra de Dios está siendo un rema para mi vida. Amados hermanos, el Señor está advirtiendo de peligros. ¿Cuál es el peligro más grande de la iglesia? Apartarse de Dios. Dios no quiere que te apartes, ni a derecha ni a izquierda. Así es que tenemos que continuar con la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Te reconocemos como Dios y Señor nuestro. Sí, Señor. Cristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra fue escrita con un gran propósito, enseñarnos tu voluntad y que nosotros fuésemos una iglesia madura, Señor. Gracias te damos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se llama la enseñanza, hermano? Aquí está, pero vamos a ir viendo la palabra de Dios. Lo que agrada a los gentiles. ¿Dónde está escrito esto? En la carta de Pedro. Pedro se da cuenta de una situación en la iglesia y les tiene que advertir. Les tiene que decir, cuidado, cuidado, cuida tu manera de vivir, cuida tu manera de proceder. Y les está advirtiendo algo, no lo hagas como lo hacen los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Vamos a abrir este tiempo de esta manera. Primera de Pedro 4 y versículo número 3. Fíjate bien. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Alguien pudiera decir, no, yo no tengo nada que ver con estas cosas. Vamos a estudiar la palabra. Porque la palabra trae luz y trae entendimiento. Voy a repasar el texto. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vamos a la siguiente diapositiva para que me puedan seguir en esta tarde con la enseñanza. Les presento el logotipo de la iglesia. ¿Cuándo fue fundada la iglesia Tabernáculo en la Roca? ¿Quién la fundó? Cristo.
¿Cuándo la levantó? El 13 de enero del año 2002. Estamos por cumplir 23 años como iglesia. Gloria a Dios. Y déjenme decirles que la iglesia fue levantada en un tiempo difícil, donde había muchos pastores adulterando, robando, haciendo cosas indebidas. Y en ese tiempo difícil, Dios nos saca y empieza, fíjate bien, a implantar lo que es la iglesia Tabernáculo en la Roca. La iglesia tiene un gran propósito: que las familias permanezcan en la presencia de Dios. Cada familia tiene que aprender a estar en la presencia de Dios. Hermano, no es fácil. Te voy a decir por qué. Porque cuando pasamos por pruebas, pensamos que todo está mal. Pensamos que Dios ya se alejó de nosotros. Los tiempos de prueba son difíciles. Pero ¿sabes qué ha hecho Dios con Tabernáculo en la Roca? Él tiene sus maneras de cómo cernir a la iglesia. Los tiempos de cernir no son fáciles, porque cada que viene una cernida de parte de Dios, tenemos que ver cuán finos somos delante de Dios. La cernida es para afinar a la iglesia. Este tiempo, 2024, noviembre, ha sido muy difícil. Pero ¿sabes? Dios quiere que permanezcamos. Amén, Señor. Parece como que todo va en contra, como que se levantan pruebas, aflicciones, enfermedades y pareciera que, pero ¿sabes? Ahí está Dios. 23 años en las que la iglesia ha sido golpeada, afrentada, humillada, pero ¿sabes? Ha permanecido 23 años la iglesia. Gloria a Dios. Y se dice muy fácil, pero Dios sabe todo lo que ha forjado en esta iglesia. Sí, Señor. Una de las cosas que hemos cuidado y que Dios quiere que cuidemos es la santidad. Que hablemos del pecado, que corrijamos lo deficiente. Para eso levantó Dios Tabernáculo en la Roca. Para aprender a estar en la presencia de Dios como familia. Amén, Señor. Solamente es un preámbulo porque Dios es bueno, hermano. Siguiente diapositiva. Vamos a ver, hermano, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quién son los gentiles en la Biblia? Tú preguntas, bueno, ¿por qué dice la Biblia gentiles? Los gentiles eran el pueblo que no era judío. A los judíos se les llamaba judíos o hebreos. Pero todos los que no eran judíos se les llamaban gentiles. Hoy en día, ¿a quién se le llama gentil? A una persona que no es cristiana. Pero ese vocablo no lo armamos nosotros. Se le fue dando conforme pasó el tiempo. Un gentil es aquel que no camina con las leyes de Dios. Grábatelo bien. Una persona gentil es aquella persona que no camina en la ley de Dios. Entonces, ¿quién son los gentiles en la Biblia? Los que no quieren vivir conforme a la ley de Dios. Ya definido esto, vamos a la siguiente diapositiva. Otra vez te reitero, Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que, y te lo pongo con letras negritas, agrada a los gentiles. ¿Cómo? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mira, ¿qué está diciendo Pedro en esta carta? Pues está diciendo, éramos gentiles, ya no somos gentiles.
Un hijo de Dios no puede andar en idolatrías, en disipación, en orgías, en embriagueces, en concupiscencias y menos en lascivias. Siguiente diapositiva. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el versículo 2, primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Hermano, cuando tú veas que la Biblia habla de la palabra carne, está hablando que no vivamos bajo el control de tu alma. El alma y carne es la misma analogía en la Biblia. Cuando oigas la palabra carne, está hablando que te está gobernando tu alma. ¿Qué te gobierna? Tus emociones, tus sentimientos, y por lo tanto se rinde tu voluntad. Entonces Pedro, en el versículo 2, le está diciendo, hey, tú ya no eres gentil, eres un hijo de Dios. Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne, un hijo de Dios no puede vivir en la carne. Fíjate bien, conforme a las concupiscencias de los hombres. Y te pongo con rojo, sino conforme. Un hijo de Dios tiene que estar diario en la voluntad de Dios. Amén, Señor. Seas maestro, seas mecánico, seas doctor, seas lo que seas, eres hijo de Dios. Y un hijo de Dios no puede vivir como los gentiles. Un gentil es el que no aprueba la ley de Dios. Y entonces, un hijo de Dios tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Vamos entendiendo, iglesia? Siguiente diapositiva. Te voy a explicar algunas palabras porque son importantes. ¿Qué es disipación? Ahí en primera de Pedro 4:3 dice que no practicamos la disipación. Mira, vamos a ver lo que es la disipación. Relajación moral. Cuando te empiezas a relajar y dices, ay, ¿qué tiene de malo ver una película de sexo? Ay, ¿qué tiene de malo ver una película de terror? Te empiezas a relajar. Ay, ¿qué tiene de malo no ir a la iglesia un domingo? Te estás relajando. Ay, ¿qué tiene de malo? Es cuando tú empiezas a tener pensamientos y a decir ¿qué tiene de malo? Te empiezas a relajar. Ay, hoy no voy a orar, mejor la semana que viene. Te estás relajando. Disipar es relajarte moralmente. Es cuando empiezas a tener una vida de libertinaje. Ah, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Eso es libertinaje. Depravación. Desenfreno. Indecencia. Me llamó mucho la atención la siguiente palabra, encanallamiento, cuando la gente se convierte en canalla. Busca este término para que veas lo que quiere decir canalla. Licencia, cuando te das licencia para pecar, para hacer lo que no le agrada a Dios. Y cuando nos permitimos vicios. Por eso Pedro está diciendo, ey, cuidado, ya Cristo viene. Cuidado con la disipación, no te relajes. Tenemos que tener un paso firme en Cristo Jesús. Aunque veamos que los demás están haciendo otras cosas, no lo hagas tú, amada iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. No los que se relajan. ¿Cuántas veces te ha dicho alguien, relájate? Hermano, en Cristo no nos podemos relajar.
Tenemos que mantener un paso, el paso que Dios manda en su palabra, hermano. Permanecer, soportar, avanzar, hermano. Eso es disipación. Te dejo los términos, ¿por qué? Porque tú debes entender que cuando Pablo está diciendo que baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿qué practicaban los gentiles? Disipación. Se relajaban. Fíjate, el año pasado escuché de un pastor que celebraron un año más de vida en la iglesia y que el culto estuvo maravilloso, danzaron, alabaron, pero cuando acabó el culto empezaron a llegar mesas, sillas, pero empezó a llegar cerveza y vino. Y el pastor les dijo, bueno, es que ya tuvimos la parte espiritual, ahora vamos a celebrar. Y les dio a beber a la iglesia vino y cerveza. Se relajó. Iglesia, no podemos relajarnos, porque no somos gentiles. Somos hijos de Dios. Ve otra definición de disipación, la siguiente. ¿Sabes qué es disipación? Cuando empiezas a desechar a Dios de tu vida. Ay, tú puro Dios y Dios y Dios, lo empiezas a sacar de tu vida, a desechar. Disipación también es cuando desechas. Cuando desechas la palabra, cuando dices, ya, no me hables de la palabra. Estás desechando a Dios. Eso es disipar. ¿Qué más? Hacer desaparecer las ideas, y te pongo entre comillas o entre llaves, los pensamientos de Dios. Acuérdate lo que te dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, iglesia, ¿qué es disipar o qué es disipación? Cuando nos relajamos y empezamos a decir, ya no quiero pensar en la Biblia, ya no quiero pensar en el Señor, me quiero ir de vacaciones, Cuidado. Cuidado. ¿Sabes qué es disipación también? Malgastar tu tiempo, nuestro tiempo, en cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Hermano, ¿en qué estás malgastando tu tiempo? Hay quien se pasa en el gimnasio hasta 3 horas, 4 horas, 5 horas, hermano, y pueden estar muy ponchados, muy buenos, pero ¿qué crees? Están llevando una vida de disipación. Disipar tiene que ver con malgastar tu tiempo. El tiempo que Dios te ha dado de vida se le llama tiempo cronos. Pero el tiempo de Dios se le llama tiempo kairos. Y Dios quiere que aprendamos a vivir en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Amada iglesia, disipar es malgastar el tiempo de Dios cuando lo puedes estar aprovechando, estudiando la Biblia, orando en lenguas, yendo a predicar a una persona, evangelizando a tu vecino. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pedro dice, hey, iglesia, cristianos, pongamos atención? Siguiente diapositiva. ¿Qué es abominable idolatría? Solo te saqué estas 2 definiciones porque, hermano, me resultaron muy importantes. Abominable idolatría es cuando empiezas a tener aversión, repulsión hacia la palabra de Dios y hacia todo lo que se relaciona con Dios. ¿Qué se relaciona con Dios? La iglesia, la oración, el culto, la enseñanza, la vida en Cristo. Como que dices, ay, no, ya, pura iglesia, pura oración, pura palabra. Eso se le llama abominable idolatría. Hermano, Dios nos está cuidando.
Nos está diciendo, ¡hey! El tiempo se acaba. Ten cuidado con la disipación, ten cuidado con la abominable idolatría. La abominable idolatría es cuando empezamos a, hermano, como los niños cuando los quieren cargar y que dicen, no, bájame, ya no quiero. Hermano, empiezan a tener aversión. Hay cristianos que empiezan a ya no ir a la iglesia, a ya no estar en la oración, a ya no ir al culto, a ya no estar en la enseñanza, a ya no estar con su vida en Cristo. Eso se convierte en abominable idolatría. ¿Por qué? Porque ya Dios no es el primero en tu corazón, estás poniendo otros ídolos. Por eso hay una aversión. ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo, amada iglesia? Siguiente diapositiva. Vamos a ver, ¿qué sigue? Este estudio, hermano, se encuentra en Efesios capítulo 4 del 17 al 32. Mira cómo dice, ya no anden como los gentiles. ¡Ey, iglesia hermosa, hijos de Dios, cristianos que fueron redimidos! Ya no anden como los gentiles. Señor. Ya te definí quién es un gentil hoy en día. El que no quiere vivir conforme a la ley de Dios. Están cambiando las cosas, las están acomodando a su pensamiento, a su sentir, a su actuar, hermano. Y entonces, ¿a dónde están dejando a Dios? Vamos a dar lectura. Te voy a pedir que escuchemos esta lectura, Efesios 4. Me está ayudando Lolita en esta tarde, mi amada esposa. Y escucha desde el versículo 17 hasta el versículo, ahorita vamos a leer hasta el 19, 17 al 19. Efesios 4 del 17 al 19. ¿Cómo dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ya leíste la palabra, hermano? ¿Dónde estamos? En Efesios 4 del 17 al 19. ¿Estás listo? Para que podamos ir viendo 7 aspectos que practican los gentiles. Aquí están en la Biblia. En la Biblia aparecen estos 7. Siguiente diapositiva. Vamos a ver. Número 1. Dice, esto pues digo y requiero que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Ya te dije, Efesios 4 del 17 al 19. Siguiente diapositiva. Te voy a poner las 7 cosas que los gentiles practican. 1. Están en la vanidad de su mente. 2. Su entendimiento empieza a oscurecerse, entenebrecido. 3. Ajenos de la vida de Dios. Como que Dios ya no hay, ¿por qué ya no siento a Dios? 4. Ignorancia que en ellos hay. Fíjate. 5. Lógico, dureza de corazón. Empieza a endurecerse el corazón. 6. Pierden el sentido de la conciencia. Es algo parecido a como cuando una persona se desmaya, pierde la conciencia. Vamos a ver de qué se trata. Y 7. Empieza a ser una vida de desvergüenza. Y hay impureza. 7 cosas que practican los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no quieren vivir conforme a la ley de Dios. Ay, ¿para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto estudiar? Hermano, ya Cristo viene. Ahora te voy a ir definiendo cada uno de estos aspectos.
¿Qué es vanidad de la mente? Fíjate lo que es vanidad de la mente. Necedad y mentira. Es cuando, si no tenemos cuidado, un cristiano empieza a ser necio y empieza a mentir. Otro aspecto, empieza a mostrarse con altanería y arrogancia. Tercer aspecto, fíjate, tiene una creencia excesiva en las habilidades propias. No, es que yo soy bueno para la computadora. No, es que yo soy buenísimo para esto. Cuidado. Eso tiene que ver con la vanidad de la mente. ¿Sabes que todas tus habilidades son gracias a Dios? Sí, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios es el que te ha dado la habilidad. Cristo, amén. Si tú eres hábil en la computadora, en la cocina, en el auto, en lo que sea, es gracias a Dios. Amén, Señor. Si tú no tienes cuidado y no reconoces que esas habilidades vienen de Dios, estás cayendo en vanidad de la mente. Y lo último, están controlados y dirigidos por sus vanos pensamientos. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1:21. Qué bendición es tener la palabra, hermanos. Amén, Señor. Porque la palabra te ubica. Romanos 1:21. Sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué clara está la palabra. Fíjate cómo comienza diciendo, pues habiendo conocido a Dios, sí le conocían. Pero ¿qué pasó? Empezó su mente a envanecerse. Y entonces no le glorificaron, ya no le daban la gloria a Dios, sino que decían, soy bueno para la enseñanza, soy bueno para el aseo, soy bueno. Y empezamos a halagarnos nosotros mismos. Cuidado. Acuérdate que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Amén, Señor. del Padre de las luces, Señor, aleluya. de Dios, de Cristo. Amén. Hermano, cuidado con tu mente. ¿Qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No te olvides de darle las gracias. No importa lo que estés atravesando. No le des gracias por lo que estás atravesando. Dale gracias porque Él está contigo en lo que estás atravesando, hermanos. Amén, Señor. Sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. Cuidado con tu razón. Y su necio corazón, ¿qué pasó? Esto fue lo que terminó, hermanos. Eso es lo que significa vanidad de la mente. ¿Quién practica esto? Los gentiles. Siguiente diapositiva. Entendimiento entenebrecido. Si tú te das cuenta, es la segunda de los 7 aspectos que practican los gentiles. ¿Qué es el entendimiento entenebrecido? Alejado de la vida de Dios. ¿Qué quiere decir? Ya no tomas en cuenta a Dios para lo que tú haces cada día. Ya no tomas en cuenta a Dios para tu trabajo, ya no tomas en cuenta a Dios para tu familia, empiezas a decir, no, es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Y dónde dejamos a Dios? Cristo es el motor de nuestras vidas. El domingo te enseñé que tenemos que saber discernir, saber aplicar el sí o el no. Eso es discernir. Saber aplicar el bien y rechazar el mal. Amén, Señor. Hermanos, ¿qué es un entendimiento entenebrecido? Cuando nos empezamos a alejar de Dios. ¿Qué es entenebrecido? Llenarlo de obscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Las cosas del mundo. Sí.
Ay, no vamos a la iglesia, mejor vamos a la fiestecita que nos invitó el vecino. Ay, no vamos el domingo a la iglesia, vámonos a pasear a Acapulco. Amada iglesia, cuidado, Sí. cuidado, porque Cristo te rescató. Aleluya. Sí, amén. Tú le perteneces a Cristo. Primera de Juan 2, 15 y 16. Hermano, no te des licencia para las cosas que te alejan de Dios. Ay, nada más tantito, pastor. Ni tantito. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Está clara la palabra. ¿Qué nos dice? Fíjate, el apóstol Juan, que estaba ya en una isla, hermano, donde según lo mandaron para que sufriera, él estaba escribiendo cartas. Y dice, iglesia, no ames al mundo como los gentiles, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es cuando se está llenando, hermano? Cuando llenamos nuestra vida, nuestro corazón de las cosas del mundo. En estos días se va a celebrar algo que todo mundo celebra, la Navidad. La Biblia no te dice que celebres la Navidad, eso es una celebración del mundo. No es una celebración que Dios haya puesto en su palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Vamos bien? Segundo aspecto. Tercero, hermano, ¿cuál es? Siguiente diapositiva. Qué bendición es tener la palabra y cuando Él nos enseña de todo esto, hermano. Gloria al Señor. Siguiente, hermano. Ya vimos, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es estar ajenos, hermano? Estar separados de Dios por causa del pecado. Un pecado te puede separar. Hermano, ¿y qué es pecado? Hasta dudar de Dios es pecado. Cuando tú dudas de lo que está escrito aquí, estás pecando. ¿Sabes qué eso? Te empiezas a ser ajeno de la vida de Dios. No dudes. El diablo quiere que dudes. Dale. Acuérdate. ¿Cuál fue la primera profecía que se dijo en Génesis? ¿Verdad? La serpiente te va a herir en el calcañar. Así le dijo a la mujer. Pero la mujer la iba a aplastar. Tenemos autoridad de aplastar al diablo. En el nombre de Jesús. Amada iglesia, ¿qué es ajenos de la vida de Dios? Estar separado de Dios por causa del pecado. ¿Cuántas veces los jóvenes se enamoran de alguien que no es el correcto? Eso te aleja de la vida de Dios. ¿Cuántas veces los jóvenes están estudiando una carrera que Dios no escogió para ustedes? Y eso te aleja de la vida de Dios. Amada iglesia, ¿qué es ajenos de la vida de Dios? Cuando estás haciendo algo que no está en la voluntad de Dios y se convierte en pecado. Siguiente aspecto es no tener comunión con Dios. ¿Cómo tienes comunión con Dios? Cuando estudias la Biblia, cuando anotas, cuando te grabas, cuando oras,
cuando cantas, cuando alabas. Aleluya. Hay un canto muy bonito. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Hermano, diario tenemos que cantarle. ¿Qué te hace tener comunión con Dios? Cristo. Aleluya. La palabra, Sí, Señor. la oración, la alabanza, ir a la iglesia, hermano. Cuando tú faltas a la iglesia, no es la comunión que Dios quiere para tu vida. El orgullo te aleja de Dios. Es que me ofendieron. ¿Cuántas veces ya estás listo para ir a la casa de Dios? Y viene alguna situación en casa, te enojas y viene el orgullo. Ahora no vamos a la casa de Dios. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Iglesia. También, ajenos de la vida de Dios, significa no caminar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 2 al 8. Son varios versículos, pero yo quiero pedirte que pongas muchísima atención. En el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses, dijimos, 4, del 2 al 8. Hay que leerlo con atención. Sí, Lolita, por favor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, Amén. no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Sí. Que ninguno agravie ni te engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¡Au! Muy clara la palabra de Dios. Hermano, ¿qué te está alejando de Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tus ventas? ¿Tu quehacer? ¿Qué te está alejando de Dios? El diablo, como sabe que tú le perteneces a Dios, él va a buscar que tú te alejes. Muchos motivos te va a poner enfrente. Cuidado, tienes que ser sabio. ¿Está clara esta carta? Primera de Tesalonicenses 4 del 2 al 8. Porque el Señor nos dejó instrucciones en el versículo 2. 3. ¿Cuál es su voluntad? Santificación. Amén. 4. Que los que estamos casados sepamos tener a nuestra esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia. 5. Como los gentiles que no conocen. Fíjate, aquí te define cómo son los gentiles. No conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Y el 7, como dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia. Inmundicia quiere decir a que estés en el mundo, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Aleluya. ¿Vamos bien, amada iglesia? Amén, Señor. Continuamos, por favor. Siguiente diapositiva. Ignorancia que en ellos hay. ¿Qué aspecto es? ¿Le estás poniendo número? ¿Qué aspecto es, hermano? Porque yo te di la lista, hermano. Es el cuarto aspecto. Ignorancia que en ellos hay. Vamos a ver cómo se define esto. Cuando tenemos falta de conocimiento y comprensión de las Escrituras. Ay, dicen muchos, es que yo no entiendo, por eso no leo la Biblia. Cuidado. Antes de orar, ora en lenguas, para que Dios te dé entendimiento de lo que vas a leer. Amén. Así
¿En serio? Eso es lo que Pablo recomendaba. ¿Sabes cómo viene la revelación de Dios? Por caminar en el Espíritu. Cuando tenemos falta de conocimiento, no conocemos. Hay muchos cristianos que no conocen cómo trabaja Dios, cómo actúa Dios. ¿Por qué? Porque no comprenden lo que está escrito en la palabra. ¿Qué otra cosa es ignorancia? Falta de discernimiento y entendimiento. Cuando no discernimos, hermanos, Padre, ¿estoy haciendo bien? ¿De acuerdo a tu palabra? ¿O estoy haciendo mal? Discernir. Ser necios. Hermano, ¿cuándo nos convertimos en necios? Cuando queremos que las cosas se hagan como yo pienso, como yo digo y como yo quiero. Pero no le preguntamos a Él. ¿Qué dice el Salmo 14 y versículo número 4? Sí, Lolita. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? ¡Auch! Mira cómo dice, no tienen discernimiento. ¿Quiénes? Todos los que hacen iniquidad. ¿Puede haber cristianos practicando iniquidad? Sí. ¿Qué es la iniquidad, hermano? Cuando no tienes una vida balanceada, equilibrada, que está dirigida por el Espíritu y dirigida por la palabra de Dios. Ahora, fíjate, como dice lo que sigue, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan. ¿Y a Jehová no invocan? Hermano, es muy clara la palabra. Ahí seguimos en la diapositiva, que no ejercitan los sentidos espirituales. ¿Sabes cuándo hay ignorancia? Cuando no ejercitamos los sentidos espirituales. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué dice? ¿Que tienen qué? Los sentidos. A ver, hermano, viene una tentación, viene una prueba, viene una enfermedad. ¿Qué debemos hacer? Discernir. Fíjate bien, ¿qué es discernir? Saber escoger lo correcto de lo incorrecto. Sí. Practicar lo que es bueno y desechar lo que es malo. Hermano, hoy por hoy nuestro Dios nos está dando tanta claridad en la palabra. Yo te dije hace rato, ¿cómo sabes que esta enseñanza está siendo aprovechada? Cuando hay un cambio de actitud, un cambio de vida. Amén, Señor. Cuando corregimos lo que está mal y practicamos lo que está bien. La siguiente diapositiva necesito reafirmarte lo que te di el domingo, que son los sentidos espirituales. Todo lo que está en azul son los sentidos espirituales. ¿Quién los tiene activados? El que es cristiano y que está bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Estos cristianos se deben de mover en fe, en el temor de Dios. 2, 3, en la esperanza. ¿A quién estamos esperando? ¿Al amigo, al pariente, al vecino o a Dios? Revelación. ¿Qué es la revelación? Lo que Dios te quiere dar a conocer. Aleluya. Y el amor. Ahora ve las que están en verde. En verde están los sentidos de tu alma. Entonces te voy a explicar. El sentido de la fe debe controlar tu imaginación. Amén. El sentido del temor de Dios, 2, debe controlar tu conciencia.
3. El sentido de esperanza tiene que controlar tu memoria. Cuidado con lo que guardamos acá, en la memoria. Muchas de las veces guardamos cosas malas y las estamos recordando y recordando y recordando. Hermanos, la esperanza hace que recuerdes las bondades de Dios. Aleluya. Tenemos que ejercitar la fe, el temor de Dios, la esperanza. 4. La revelación debe controlar a nuestra razón. ¿Qué te dice tu razón? ¿Qué te dicen tus razonamientos cuando hay un problema, una aflicción, una enfermedad, una escasez? ¿Qué te dice tu razón? Cuidado, ejercita la revelación. ¿Qué hay que hacer? Señor, revélame. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es revelación. Señor, revélame porque estoy pasando por esta enfermedad. Padre, revélame porque estoy pasando por esta prueba. Solo quiero saber para estar contigo y hacer tu voluntad. Señor. Revelación. Es tan maravilloso cuando tú recibes la revelación de Dios. Alguien que camina en la revelación de Dios cambia su carácter, cambia su modo de pensar, porque Dios te está revelando sus palabras. Y por último, el quinto sentido es el amor. El amor debe controlar a los afectos. ¿Has mirado en las calles cuando hay un carro descompuesto ahí afuera de una casa y que tiene un día, 2 días, 1 año, 2 años, 20 años y ahí sigue el carro? ¿Por qué? Porque esa persona tiene afecto por eso. Pero ¿sabes qué está produciendo? Un mal. Cuando el amor de Dios no controla nuestros afectos, corremos riesgos muy tremendos. Hermano, el cristiano que no es gentil practica la fe, el temor de Dios, la esperanza, la revelación y el amor. 5 sentidos espirituales. Todo lo que está en verde está en tu alma. A veces nos imaginamos lo peor. ¿Y qué te dice el Señor? Yo sé los planes que tengo para ti, amado, amada. Aleluya. Planes de bien y no de mal. No dejes que la imaginación tome control, mejor actúa con la fe. Cuidado con la conciencia. Ríndele tu conciencia a Dios para que sea el temor de Dios tomando control. Tu memoria. Pídele al Señor que tengas una memoria sana para que toda promesa que tiene esperanza, tú puedas confiar en ella. Cuidado con la razón. La razón te hace armar comentarios en tu mente. Derríbalos. Y dile al Señor, revélame tu palabra. Hermano, Dios cada mañana está dispuesto a decir, a ver, voy a estar dispuesto a darle a este hijo, a esta hija, a este, y quiere repartir, hermano. Pero necesitamos buscarle. Amada iglesia, que no te distraigan los asuntos de la vida y te alejen de Dios.
¿Cuántos afectos tienes? Afecto por el ejercicio, afecto por la moda, afecto por los zapatos, afecto por los celulares, afecto por las computadoras. ¿Cuántos afectos tenemos? Los afectos deben estar sometidos por el amor de Dios, para que no te hagan caer en errores, hermano. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que dice Hebreos, hermano? Que los maduros ejercitan los sentidos espirituales, toman dominio sobre los del alma. Aleluya. Siguiente diapositiva. Vamos a continuar. Hermanos, dureza de corazón. Es la quinta. Es el quinto aspecto que menciona ahí en la carta de Pedro, hermano. ¿Qué es dureza de corazón? Cuidado, porque es cuando empezamos a tener o tenemos actitudes egocéntricas. ¿Qué es una actitud egocéntrica? Yo, para todo es yo. Yo pienso, yo creo, yo digo, yo opino. Hermano, ¿sabes cómo se movía la primera iglesia? Ellos no decían yo, ellos decían, ha parecido bien al Espíritu Santo, y luego decían, y a nosotros. ¿Quién iba por delante? Hermano, ¿quién va por delante de tu vida? ¿Tu yo o lo que dice Dios? ¿Qué es dureza de corazón? Cuando te niegas a escuchar a Dios. Es que ya sé lo que me van a decir. Pues sí, porque es Dios. Dureza de corazón es provocada por el orgullo también. ¿Qué es la dureza de corazón? Endurecimiento por causa de las pruebas. Hay cristianos que cuando pasan muchas pruebas, aflicciones, se endurece su corazón. ¿Sabes por qué? Porque no hay entendimiento del por qué están atravesando eso. Acuérdate que podemos practicar el sentido de la revelación. Revélame, Padre, esta prueba, ¿qué es? ¿Para qué es, mi Señor? Y Dios con su amor inmenso te revela y entonces viene entendimiento y ya no te endureces. ¿Has oído a personas que dicen, la vida me ha enseñado? No es la vida, es Cristo. Hermano, ¿cómo sé que esta enseñanza está en mi vida? Cuando hay un cambio de actitud. Vamos a ver qué te dice Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Fíjate cómo dice la palabra, hermano. ¿Qué ha pasado con el pueblo, hermano? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Y con los oídos oyen. Es como cuando dicen, ¡oh! Y han cerrado sus ojos, no quieren ver. Tú no estás llamado a eso, hermano. Tú estás llamado a vivir en el Espíritu. Señor. Una vida de revelación, una vida de amor, una vida del temor de Dios, una vida de fe, una vida, amados hermanos, de esperanza en Cristo Jesús. Pero también vamos a ver Marcos 10:5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ay, hermanos, fíjate, aquí está hablando sobre el matrimonio y el divorcio. Y entonces dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué entiendes?
que para eso es el mandamiento, para que tu corazón no se endurezca, o también para que cuando se quiera endurecer, mejor sigas el mandamiento. Hoy en día está de moda el divorcio. Y hasta las autoridades ya lo pusieron, pero sí rapidísimo. Dios no acepta el divorcio. Cristo no acepta el divorcio. Te lo digo porque es palabra de Dios. Amén, Señor. Hay que estar orando. Hermano, que tu corazón no se endurezca. Cuidado cuando pasas pruebas, cuidado con el orgullo, cuidado con negarte a escuchar a Dios. Es que yo tengo derecho a ser feliz. Eso es una vida egocéntrica. ¿Sabes por qué me sacó Dios de la iglesia donde estaba laborando como pastor? Ahí estuve 10 años como pastor, pero estuve 3 años como congregante. Tuve 13 años en esa iglesia. ¿Y sabes por qué me sacó de ahí el Señor? Porque el pastor titular dijo, tengo derecho a ser feliz, y se divorció y se volvió a casar. Y formó otra familia. Y bíblicamente, un pastor no puede tener 2 esposas. Solo debe tener una. Y el Señor me dijo, Edwin, vámonos. Y es cuando levantó Dios tabernáculo en la roca. Gloria a Dios. Hermano, un día te voy a contar todo lo que se pasa como pastor. Todos los momentos en que tiene uno que llorar. En que tiene uno que buscar a Dios en las noches. Clamar para que Él traiga una respuesta. Estar orando por la vida de las ovejas. Hermano, para mí ha sido una bendición. Pero también se sufre mucho. Pero cada sufrimiento me está enseñando a amar a Dios. Amén. Con todo mi corazón. Gloria a Dios. Amados, cuidado. Siguiente diapositiva. Vamos con el 6, que dice, pierden el sentido de la conciencia. ¿Qué es esto? Estamos hablando de lo que está escrito en Primera de Pedro, que leímos al principio, amados hermanos. Primera de Pedro 4:3. Estamos en el 6. Pierden el sentido de la conciencia. ¿Quién? Los gentiles. Hermano, ¿qué es perder el sentido de la conciencia? Es cuando se pierde la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué tiene de malo que me tome una cervecita? ¿Qué tiene de malo que me fume un cigarrito? No hay discernimiento. Se está perdiendo la conciencia del temor de las cosas de Dios, hermano. ¿Sabes qué hace el pecado? Quema la conciencia. Es como cuando se funde un fusible, un foco, ya no funciona. Ya se quemó. Primera de Timoteo 4:2 nos habla de una conciencia cauterizada. Vamos a ver qué dice la palabra. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, Vamos a leer lo que sigue. prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a ver desde el 1 para que puedas entender el contexto, amada iglesia. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo?
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿Qué van a empezar a hacer? prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermano, hoy en día está de plano muy abierta la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Separarse de Dios. ¿Por causa de qué? De espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quiénes enseñan esto? Los hipócritas, mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es tener cauterizada la conciencia? El pecado la quemó. Ya no funciona su conciencia. Y tuercen la palabra y la acomodan. ¿Saben qué están diciendo muchos predicadores? Que hoy en día ya no debe haber apóstoles. Que el último apóstol fue el apóstol Pablo. No, hermanos. El libro de los Hechos nos enseña el modelo de cómo debe trabajar la iglesia. Y la iglesia no debe funcionar solo con apóstoles. Debe funcionar con el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. 5 ministerios. Y hay quienes están diciendo que ya no son 5 ministerios, que son 3. Hermano, está cauterizada la conciencia. Otros están enseñando que ya no debes ofrendar y que ya no debes de diezmar. Está cauterizada la conciencia. Esto es lo que habla. Una conciencia que está quemada. Se fundió. Ya no funciona. ¿Entendemos bien, hermano? Y vamos a ver las 7, hermano. ¿Cuál es la última de las cosas que practican los gentiles? Cometen o cometer con avidez toda clase de impureza. Acuérdate, la iglesia de Cristo no somos gentiles, somos el cuerpo de Dios. Éramos gentiles, pero Dios nos rescató. Amén. Señor. Y entonces dice que no podemos andar en estas 7 cosas. Qué bendición es tener un Dios que te cuida, que te alienta, que te dice, hijo, cuidado, que también te hace pasar por tiempos de disciplina, porque te ama. No te canses cuando eres disciplinado por Dios. Cuando tú te cansas, ¿sabes qué pasa? Se puede endurecer tu corazón. ¿Qué es cometer con avidez toda clase de impureza? Es la pérdida de la sensibilidad espiritual. ¿Sabes cómo comienza? Cuando empiezas a murmurar, a criticar, a señalar los errores de otros. Y no estás mirando los tuyos. Cuando dejas de ser agradecido, empiezas a perder la sensibilidad espiritual. ¿Qué otra cosa es? Entregarse a la sensualidad. ¿Sabes qué es la sensualidad? Cuando te dejas dirigir por los sentidos del cuerpo y los del alma. ¿Oíste? ¿Viste? Te dejas guiar por los sentidos de tu cuerpo y los del alma. ¿Sabes qué es cometer con avidez toda clase de impureza? Vivir para los placeres sensuales. Cuando estaba yo escribiendo esto que me estaba dictando el Señor, se me vino a la mente cómo deben de ser las viudas. En una de las cartas, Pablo dice que la viuda no debe estar entregada a los placeres de la vida. Hermano, en el nombre de Jesús, ¿cómo debe de vivir un hijo, una hija de Dios? ¿Y sabes cómo termina diciendo practicar lo que es impuro? ¿Qué es impuro? Lo que no es puro. Romanos 1:24.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí está muy escrito. Volvemos a leer este pasaje, como dice, hermanos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjate, Dios los tuvo que entregar, pero este es el resultado de no tomar en cuenta a Dios, de empezar a rechazar la Biblia. Hermano, la Biblia es tu guía para todos los días, para un cristiano que ama a Dios. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Fíjense bien lo que viene. Siguiente diapositiva. En Efesios 4:20 le voy a pedir a Lolita que lo lea. Al principio habíamos leído Efesios 4 del 17 al 19. Ahora vamos a ver Efesios 4:20. ¿Qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermano, ¿de quién estamos aprendiendo? Dice este pasaje, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, está diciendo, no tengas la manera de pensar de los gentiles, porque tú ya eres de Cristo. Y luego dice con rojo, si en verdad le habéis oído. Hermano, ¿a quién oímos diariamente? ¿Al TikTok? ¿Al YouTube? ¿Al Face? ¿O a Dios? ¿A quién oímos? Hay quienes su memoria está lastimándose y lastimándose, poniendo cantos, y ponen un canto y empiezan a llore y llore y llore. Hermano, cuidado, que estamos aprendiendo de Cristo. Si en verdad le habéis oído, y luego dice con azul, y habéis sido por él enseñados. ¿Quién te enseña, hermano? Es tan importante acudir a la casa de Dios cuando hay cultos. Amén. Porque estás recibiendo la enseñanza de Cristo a través de ese ministerio. Gloria a Dios. Y luego con otro tipo de azul dice abajo, conforme a la verdad que está en Jesús. Siguiente diapositiva. Ahora te lo estoy separando para que puedas entender este versículo. ¿Qué hemos aprendido? 1. Si en verdad le habéis oído. ¿A quién oímos diariamente? ¿A tu razón? ¿A tu imaginación? ¿A tu conciencia? ¿O a Cristo? 2. Y habéis sido por él enseñados. ¿Qué crees? Dios quiere enseñarte diariamente. Solo te dice, abre mi palabra. Sí, Señor. Déjame que te enseñe. 3. Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Jesús le dijo, yo soy el camino que te va a guiar, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, cuando tú lees la Biblia, estás leyendo a Cristo que te está hablando, porque Cristo es la palabra viviente. Aleluya. Hermano, que nada te separe de la palabra de Dios. 3 cosas que menciona aquí en Efesios. Ahora le voy a pedir a Lolita que termine con el 21 y el 22. Efesios. Efesios 4:20.
Sí, hasta el 22. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sigo? Sí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Qué más? 25, ¿sí? Sí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, Amén. para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Gloria a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Iglesia, ¿cuál es el resumen de todo esto? Gloria a Dios. Cuando viniste a Cristo, Dios te hizo un hombre nuevo, una mujer nueva. Bien, Señor. Y un hombre y una mujer nueva, fíjate cómo dice el 24, vestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre está creado de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, dice, se puede airar, pero no peca. El nuevo hombre no le da lugar al diablo. El nuevo hombre ya no roba. Ya no le robamos a Dios. El nuevo hombre tiene cuidado con su boca. Que no salga ninguna palabra corrompida. Versículo 29. El nuevo hombre, 30, no contrista al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. El nuevo hombre, 31, quita toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia. El nuevo hombre, fíjate bien, es misericordioso, perdonador, como Dios también te perdonó. Gloria a Dios. ¿Puedes levantar tus manos? Bien, Señor. ¿Quieres cantarle al Señor? Te voy a invitar a que le cantemos. ¿Por qué no te rindes delante de Dios? Hermano, no sé cuántas cosas estás viviendo. No sé cuántas situaciones estás experimentando. Pero es tiempo de vivir lo que nos resta esperando a Cristo, pero no en la carne, sino en el Espíritu. Iglesia, ríndete. Ríndete. Bien, Señor. ¿Estás pasando algo difícil? Desahógate con el Señor. Con Él puedes llorar y decirle, Padre, Padre, te necesito. ¿Quieres derramar tu corazón delante de Dios? Hazlo. Él quiere acompañarte. No estás solo, no estás sola. Dios conoce tus necesidades. Él sabe cuánto estás necesitando de Él en este día. ¿Sabes hasta lo que le puedes decir? Abrázame, por favor, Señor. Mira, ha habido mañanas, madrugadas que me levanto y le digo, Señor, necesito de tu abrazo.
Y viene con su palabra hermosa, hermano, con su presencia, y me abraza. ¿Y sabes lo que hago cuando Él me abraza? Me pongo a llorar y a llorar y a llorar, pero no con desconsuelo, sino un llanto que le digo, gracias, mi Señor. Hermano, ya Cristo viene. Y el tiempo que resta de aquí a que Él viene, no podemos vivirlo en la carne. Tenemos que vivirlo en el Espíritu. Dile al Señor, aquí estoy, mi Señor. Aquí estoy. Cántale al Señor. Señor, yo te ruego que ministres a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Tengo una palabra de Dios para ti, iglesia. Dice el Señor, ven, amada mía. Ven, amado mío.
quiero que te pongas en mi regazo. Déjame que yo te consuele. Déjame que alivie tu corazón. Sé que has pasado cosas muy difíciles. Y dice el Señor, yo no estoy ausente de todo lo que estás pasando. Ven a mi regazo, dice el Señor. Déjame que te abrace, te consuele, que anime tu corazón. Dice el Señor, te voy a revelar algo en esta noche. Algunos de ustedes ya están listos para recibir lo que viene, porque han sido aprobados, han pasado por el fuego, dice el Señor, pero no te quemaste. Has pasado por las aguas, pero no te inundaron, porque yo te había prometido que eres mío. Dice el Señor, ahora te puedo decir, estás listo para recibir lo que viene. Espera grandes cosas de mí, dice el Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amada iglesia, quédate allí unos segundos y dile al Señor, recibo tu palabra. Consuélame, Señor. Abrázame, Padre. Hermano, aprende a estar en la presencia del Señor. Padre, yo te ruego en esta hora, abraza a tu hija, abraza a tu hijo, Señor. Todo desconsuelo se vaya. Toda mentira del mentiroso sea rota. Y en el nombre de Jesús, toda atadura que había, Señor, hoy se rompe en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, yo te ruego que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a las familias. Amén, amén, Señor. Y que podamos seguir adelante en Cristo Jesús. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, buen Padre Celestial. Padre, tu paz y tu bendición sea con todos y cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, siéntete bendecido, bendecida. Comparte esta palabra. Mira, en un rato más esta grabación se sube a YouTube. Búscala en YouTube. Envíala a los que necesitan esta palabra. El tiempo que nos resta no lo podemos vivir como los gentiles. Tenemos que vivirlo como hijos de Dios. Dios te dé gracia. Te voy a enviar una tarea para que busques determinados pasajes bíblicos. Quiero que los transcribas y quiero que los medites.
y que tú digas, Dios me habló esto. Te voy a decir los textos bíblicos que vas a leer. Mateo 6:32 es el primer versículo. Al rato de todas maneras te los envío. Mateo 6:32. También vas a leer Mateo 18:17. Lee y ve lo que Dios te quiere hablar. ¿Qué quiere revelarte? Repito, Mateo 6:32, Mateo 18:17. En algunos versículos vas a tener que leer el contexto para poder entender. Siguiente versículo, Romanos 2:14. También lee, transcribe y ve lo que Dios te quiere hablar. Siguiente pasaje, 1 Corintios 12:2. Habla de cuando éramos gentiles, pero es importante que veamos qué quiere decir ahí. Ahora ya no nos pasa eso. Y 1 de Pedro 2:12. Voy a repetir los textos. Mateo 6:32, Mateo 18:17, Romanos 2:14, 1 de Corintios 12:2 y 1 de Pedro 2:12. Busca, lee, escudriña y dile al Señor, muéstrame qué me quieres hablar. En algunos versículos vas a tener que leer el contexto. El contexto es versículos antes y versículos después, para que puedas entender lo que Dios te está diciendo. Hermano, Dios te dé gracia. Nos vemos el domingo en la casa de Dios. Nos vemos con la bendición de Dios. Recibe un gran saludo, un gran abrazo de parte mía, de parte de mi esposa, de parte de mi familia, pero más de parte de Dios. Amén, Señor. Busca a Dios, porque Él tiene grandes cosas para ti. Amén. Amén, Señor. Muchas bendiciones, amada iglesia.